En este vídeo vamos a hablar de la microbiota intestinal, y en particular vamos a ver cómo podemos intervenir para modificarla. Seguro que muchos os preguntáis qué tipo de microbiota tenéis y por qué tenéis una determinada microbiota. ¿Se trata de una lotería? Bueno, no es una lotería, pero depende de muchos factores y algunos de ellos no podemos controlar. Así que de alguna manera tenemos la microbiota que nos toca. Aunque como veremos en este vídeo hasta cierto punto podemos intervenir para modificarla. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, se considera que casi el 100% de nuestras células son humanas, y no hay bacterias en nuestro organismo. Podemos considerar que estamos en un ambiente prácticamente estéril, es decir, sin microorganismos. Al poco de nacer, sin embargo, el 90% de las células de nuestro organismo son bacterias, y únicamente el 10% son células humanas, lo cual significa que las bacterias las adquirimos durante nuestro nacimiento. Y el tipo de parto determina el tipo y el origen de las bacterias que adquirimos. Si nacemos por parto vaginal, las bacterias las adquirimos al pasar por la vagina materna, la cual contiene bacterias que son óptimas para crear una microbiota sana en el recién nacido. Esta es una de las ventajas que tiene el parto vaginal frente al parto por cesárea. De hecho, se ha observado que en las embarazadas, cuando se acerca el momento del parto, la microbiota de la vagina se modifica, y aumenta la cantidad de algunas especies bacterianas como algunos lactobacillus, que le resultarán muy útiles al bebé durante la lactancia para digerir la leche materna. En el caso que nazcamos por cesárea, el origen de las bacterias de nuestra microbiota va a ser totalmente diferente, ya que no vamos a pasar por la vagina materna, y el nacimiento se va a dar en condiciones de esterilidad. En este caso, la adquisición de las bacterias se produce una vez hemos nacido, y las obtendremos de nuestra madre, de su piel o boca, del personal del hospital, de las instalaciones del hospital, o por ejemplo de las visitas. La microbiota que adquirimos en nuestro nacimiento se va definiendo durante nuestros primeros 4 años de vida, influenciada por factores como el tipo de leche que consumimos en nuestros primeros meses de vida, maternal o fórmula, la alimentación durante nuestros primeros años de vida, las infecciones que suframos, y los medicamentos que tomemos para combatirlas, y también factores genéticos. Posteriormente, desde la infancia y durante toda nuestra vida, hay otros 2 factores que también influyen en nuestra microbiota y que son nuestro género, es decir, si somos hombres o mujeres, y nuestro estado de ánimo. Algunos de estos factores como nuestro género o nuestra genética no los podemos controlar, y sobre otros como la lactancia, o las infecciones y su tratamiento, tenemos poco control. Los factores más controlables son la dieta y nuestro estado de ánimo. Sin embargo, es importante señalar que mientras que en los primeros años de vida es posible modular la microbiota intestinal, pasada la infancia, es mucho más difícil, y es importante tenerlo en cuenta, y por tanto moderar las expectativas. Vamos a ver ahora cómo puede influir la dieta en nuestra microbiota intestinal. Imaginemos que tenemos una dieta saludable rica en vegetales, fruta, pescado azul y productos fermentados como el yogur. Una dieta de este tipo va a ser rica en vitaminas, antioxidantes, fibra y probióticos y va a ser pobre en sal y grasa saturada. Las bacterias de la microbiota intestinal van a poder beneficiarse de las vitaminas y los antioxidantes, que las van a mantener sanas, al mismo tiempo que la fibra, que es su principal alimento, y los probióticos, que consisten en bacterias vivas, van a asegurar su diversidad. Una microbiota sana y diversa asegura la integridad de la barrera intestinal, y además produce gran cantidad de vitaminas y ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios. Además, las vitaminas y ácidos grasos pueden pasar a sangre y acceder al cerebro, y como la mayoría son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica, pueden tener también un papel antiinflamatorio y neuroprotector a nivel del sistema nervioso central. Por el contrario, una dieta poco saludable con comida procesada, bollería, dulces, y poca fruta y verdura, va a ser una dieta pobre en vitaminas, antioxidantes, fibra y probióticos, y muy rica en sal y grasa saturada. Una dieta de este tipo va a alterar la microbiota intestinal, haciéndola menos sana y reduciendo su diversidad. Una microbiota alterada puede dañar la barrera intestinal, y producir menos vitaminas y ácidos grasos de cadena corta, por lo que se induce inflamación. La reducción en la producción de vitaminas y ácidos grasos también reduce su efecto positivo, a nivel del sistema nervioso central. Para entender mejor cómo una dieta poco saludable puede influir en la microbiota intestinal, vamos a ver en detalle uno de estos nutrientes, la fibra, que es uno de los nutrientes con un efecto más marcado sobre la microbiota intestinal, ya que es el principal alimento de las bacterias. En el intestino grueso,
tenemos células epiteliales del intestino, una capa de moco, y viviendo en este moco, bacterias que pueden ser, bacterias que solo se alimentan de fibra, en verde, bacterias que además de fibra, pueden alimentarse de los oligosacáridos que forman el moco intestinal, en naranja, y algunas bacterias patógenas, en violeta. Si tenemos una dieta rica en fibra por un periodo largo de tiempo, todas las bacterias tendrán alimento y por tanto todas crecerán y se reproducirán sin problema. Por lo que se mantendrá la diversidad en el tiempo. Si por el contrario tenemos una dieta muy pobre en fibra por un periodo largo de tiempo, los cambios en la microbiota van a ser muy importantes. Si no hay fibra, las bacterias que solo pueden alimentarse de fibra morirán, mientras que las bacterias que pueden alimentarse también del moco intestinal sobrevivirán y se reproducirán, ocupando el espacio que dejan las que solo pueden alimentarse de fibra, a la vez que irán reduciendo el grosor del moco intestinal. Lo que puede facilitar que algunas bacterias patógenas accedan al epitelio intestinal y lo dañen, alterando por tanto la integridad de la barrera intestinal. La falta de fibra en la dieta puede por tanto inducir disbiosis, es decir, alteración en la composición de la microbiota, alteración de la barrera intestinal e inflamación, y también infecciones. Por tanto, una dieta poco saludable puede tener un efecto muy adverso sobre la microbiota intestinal y nuestra salud. Probablemente en este punto, muchos os preguntáis cómo podemos revertir esta situación y recuperar una microbiota sana y diversa. Para revertir la situación, evidentemente el primer paso es seguir una dieta saludable, pero además, existen algunas estrategias que pueden ayudarnos, como son los bióticos y el trasplante fecal. Existen diferentes tipos de bióticos, los prebióticos, los probióticos y paraprobióticos, los simbióticos, y los postbióticos. Los prebióticos son los componentes no digeribles de los alimentos que utiliza la microbiota intestinal para alimentarse. El prebiótico más importante es la fibra. Fuentes de fibra son alimentos ricos en fibra como la fruta, los vegetales, los cereales y las legumbres, y los suplementos. Los probióticos son organismos vivos que pueden adherirse a la mucosa intestinal y repoblar la microbiota intestinal. Fuentes de probióticos son alimentos que contienen bacterias vivas, es decir, alimentos fermentados, como el yogur, el queso hecho con leche cruda, el chucrut, las olivas y encurtidos, o el kombucha, que es té fermentado originario de Manchuria. Y también los suplementos. Los paraprobióticos son organismos inactivados, no vivos, que confieren un beneficio a la salud del consumidor. Las fuentes de paraprobióticos son suplementos. Los paraprobióticos se obtienen a partir de los probióticos, mediante diferentes mecanismos de inactivación como son, tratamiento de alta presión, radiación ionizante, ultrasonido, o tratamiento térmico, tratamientos que rompen las membranas, destruyen las proteínas, reducen el pH del interior celular, inactivan los enzimas, o dañan el ADN. Los simbióticos son combinaciones de prebióticos y probióticos sinérgicos y que confieren un beneficio a la salud del consumidor. Es decir, consisten en ingerir simultáneamente probióticos y los prebióticos que les sirven de alimento. Y finalmente están los posbióticos, que son sustancias, metabolitos, producidas por los probióticos, es decir, por bacterias de la microbiota, y que confieren un beneficio a la salud del consumidor. Los posbióticos pueden ser diferentes tipos de sustancias como proteínas, péptidos y aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, polisacáridos ricos en galactosa, vitaminas, o componentes de la pared celular. Las fuentes de posbióticos son suplementos. El trasplante fecal es otra estrategia para modificar la microbiota intestinal, y consiste en trasplantar la microbiota intestinal de donantes sanos, que se considera tiene una composición óptima. Para ello, heces de donantes sanos se diluyen y mezclan, se homogenizan, se filtran, y el producto de esta filtración, que contiene las bacterias de la microbiota intestinal, se administra por endoscopia, o oralmente. La ventaja de esta estrategia es que se administra una diversidad muy elevada de bacterias, y a las frecuencias o cantidades a las que están en personas sanas. No obstante, en la mezcla de bacterias que se administra, también hay bacterias patógenas, las cuales, en personas con un sistema inmune deficiente, pueden inducir infección o incluso la muerte. El riesgo que supone en la actualidad el trasplante fecal, y las escasas evidencias científicas de su eficacia en esclerosis múltiple, no justifica su uso en personas afectadas de esta enfermedad.